No todas las emociones necesitan palabras. Las primeras obras arquitectónicas cogen grandes piezas y manifestaciones que tienen que ver con la visualidad. Actualmente, las artes visuales son la disciplina expresiva más amplia y comunicativa. Sigue expandiéndose en manos de artistas, adquiriendo nuevas características con el pasar de los tiempos. Pero esto no siempre ha sido así. Durante siglos, el arte visual le perteneció a los dioses. En el antiguo Egipto o en la Edad Media, las imágenes no buscaban reflejar la realidad, sino el orden divino. Las figuras eran planas, bidimensionales, eternas, pero el mundo cambió cuando el ser humano decidió mirarse al espejo. Si viajamos a la Italia del siglo XVI para encontrarnos con Giorgio Vasari, él no solo fue pintor y arquitecto, sino el hombre que inventó la biografía del arte al escribir sobre sus contemporáneos como Da Vinci y Miguel Ángel. Vasari consideraba que fue un renacer porque los artistas visuales por fin dominaron la perspectiva y la luz. El arte dejó de mirar solo al cielo para empezar a mirar a la tierra, la anatomía, el dolor y la belleza humana. Así fue como las artes visuales se convirtieron en una ciencia de la observación. Maracaibo es una ciudad con una identidad desbordante. Aquí, el arte no es solo un adorno o un pasatiempo dominical, es el espejo de nuestra idiosincrasia, un motor social y un refugio histórico. Hay una frase de un poeta surrealista, se llama Paul Valéry, que hace una exclamación y dice: ¿qué seríamos de nosotros si no existiera lo invisible? Es decir, y hay otro, hace poco vi en redes sociales una frase, le preguntaron a un escritor, creo que es uruguayo, le preguntaron qué es el arte o para qué sirve el arte. Y el señor dijo muy satíricamente: el arte sirve para todo lo demás. Es decir, sin el arte no hubiera tecnología, así de simple. No hubieran procesos reflexivos complejos, no hubiera, me atrevo a decir, derechos humanos, no hubiera la conciencia, la conciencia del bien común. Creo que el arte es ese espacio donde el ser humano se reflexiona humano, que en ningún otro proceso reflexivo, por lo menos occidental, eso no ocurre, porque básicamente en Occidente estamos anclados en una idea de progreso, en una idea de desarrollo, y el proceso de reflexión humana es un proceso de decantación que necesita no tiempo, necesita tempo, que es parecido pero no es lo mismo. Entonces el arte es ese recurso que tiene el hombre para hurgarse el ombligo, para decirlo, para preguntarse si está haciendo bien las cosas o está haciendo algo bueno, bello y útil para el otro. Detrás de cada lienzo, fotografía, escultura o interpretación sobre las tablas hay un punto de partida exacto, una razón profunda que empuja al creador a vaciar su propia identidad en la obra, transformando su existencia para siempre. Bien, mi interés por las artes escénicas podemos decir, o puedo decir, que fue a muy temprana edad, como entre los 4 o 5 años, se hizo un casting en Caracas para la obra de Peter Pan. Era una versión en Venezuela que se quería hacer del musical de Mia Farrow de Estados Unidos. Y mi mamá me llevó a audicionar. Yo quedé entre uno de los hermanitos de Wendy. Posteriormente, pues, hice algunos otros papeles en teatro infantil en Caracas. Y ya a los 11, 12 años, estando en primer año de bachillerato,
en el Colegio San Agustín de Caricuao, en el Liceo San Agustín de Caricuao, en Caracas, se me encomienda crear el grupo de teatro del liceo. Y pues allí fue como cuando comencé a escribir y a dirigir teatro. Eso fue hace muchos años. Yo diría que desde los 8 o 9 años siempre tuve así como que una cierta inclinación para estudiar música. Bueno, solamente que mi mamá, dentro de sus limitaciones también, ella decía que estudiar música era simplemente para la gente que podía financiarlo económicamente. Y bueno, y sin embargo, cuando ya empecé a hacer los últimos años de bachillerato fue que de forma autónoma e independiente decidí comenzar mis estudios y bueno, desde esa fecha hasta ahora, en la actualidad, de verdad que me siento muy feliz de continuar con esta carrera. Detrás de las obras que hoy admiramos, existe un trayecto humano que comenzó con una simple intuición. Ese punto de inicio en las artes visuales no solo define el estilo de un creador, sino la urgencia de narrar el mundo desde otra perspectiva. Aunque los caminos de las artes visuales son tan diversos como las obras mismas, el punto de partida suele ser similar. Detrás de cada trayectoria hay un instante exacto en el que el arte dejó de ser una opción y se convirtió en la única forma de habitar el mundo. Mi padre era artista plástico, mi madre también, y desde niño estoy involucrado en las artes plásticas. Pero la fotografía, yo tengo un anexo, un capítulo en mi vida muy cercano a la fotografía, que desde ahí empezó todo. ¿Por qué? Porque yo crezco viendo fotografías de mi madre. Yo no puedo sentir ese amor de madre si no crezco solamente viendo fotografías. Una de mis obras personales se trataba sobre las máscaras mortuorias. Yo tuve una investigación sobre máscaras mortuorias porque las máscaras mortuorias se las hacen a las personas cuando mueren, el último registro que queda, tangible. Ya no es una fotografía, un registro. Yo siempre tenía esa inquietud de poder tocar la fotografía, ya que es algo que nos ofrece la escultura y no la fotografía. La fotografía nos envía un momento ya de la vida de XY, cualquier lugar. Pero la escultura nos permite, yo soy más tangible porque me hace falta eso. Ya, ese tocar a la madre, tocar eso, uno ya está muy relacionado con eso. Desde que nací, porque soy hijo de dos grandes artistas de escala global. Mi madre es Irma Parra y mi papá es Henry Bermúdez. Los dos son grandísimos artistas. Desde que nací, yo comía viendo hacer obras. La cocina de mi casa estaba llena de utensilios para hacer arte. Además de los talleres, obviamente, ¿no? Ya cumplí 11 años de ser fotógrafo. Empecé en Miami y fue en el 2014 que me regalaron mi primera cámara. Y bueno, ya 2026 al principio, pero bueno, casi 12 años. Muchas veces nos maravillamos al contemplar una obra terminada. Pero, ¿de dónde nacen las ideas? El arte no aparece de la nada, nace de lo que cada artista ve, siente y vive en su día a día. Al final, el lienzo, la cámara, el barro o el escenario se convierten en un espejo de su personalidad. Cuando ellos crean, se basan en sus propios gustos, sus recuerdos y sus emociones. Por eso, ver una obra es como conocer en secreto a la persona que la hizo. Cada pieza lleva su firma, su forma de ser y su propia manera de ver el mundo, su esencia. Bueno, yo tengo mi receta que es probablemente diferente a otras personas. Yo, si estoy haciendo una historia, empiezo por las manos, siempre. O sea, esa es mi forma de ver la vida o de ver la fotografía, que no quiere decir que todo el mundo haga lo mismo. Yo empiezo por manos, después voy por marcas en la piel, voy por tatuajes, y yo termino en la cara, cosa que fue completamente diferente a como empecé. Yo empezaba directamente a la cara, pero me parecía una manera muy invasiva de entrar a una persona. O sea, porque cuando tú le pones a alguien la cámara en la cara, a una persona de una vez, ella siente o esa persona siente la atención. Y para mí es una manera también de abrir ese espacio buscando manos, buscando tatuajes, que además me hablan de creencia, de gusto, del trabajo diario. O sea, esa es mi manera. O sea, yo me centro en detalle. Es mi manera de entrarle a una historia. Capturar la esencia no siempre es un acto inmediato. A veces requiere un proceso que comienza en el rastro de las manos y culmina en la mirada.
porque en el arte, cada creador desarrolla su propia cartografía para revelar lo invisible y plasmar aquello que los define a cada uno. Básicamente tomo una forma ya previamente estudiada y dejo que el color, la textura y el trazo se exprese con libertad. Es decir, tomo el rostro o la figura humana, en la mayoría de los casos la figura humana femenina, y me sirvo de ella para expresar o expresarme plásticamente. No hay una historia que contar predeterminada o intencionalmente. Eso es posterior, aparece con la secuencia de las imágenes que se pinta, con la repetición o la insistencia de algunos temas o algunas imágenes. Pero preestablecido de antemano no hay una historia exactamente. Las artes visuales no funcionan de forma aislada, al contrario, se necesitan unas de otras para alcanzar su máximo valor. Cada disciplina tiene su propia magia, pero es al unirse cuando logran un impacto real. El teatro, por su parte, es un arte visual por excelencia, pero para complementarse requiere de otras disciplinas como la fotografía, la danza y la música, para poder conectar de manera directa y evocar emociones. Al final, ninguna de estas disciplinas está completa por sí sola. Es la colaboración entre todas ellas lo que le da vida a la verdadera experiencia artística. La danza es una de las artes escénicas más vistosas. No es necesario que haya danza en todas las obras de teatro, pero sí es necesario que haya actuación en todas las obras de teatro. Nosotros tomamos de la danza el recurso rítmico, el recurso de expresión corporal integral y la aplicamos a las obras de teatro. Nosotros consideramos que la requerimos, que no es necesaria. Si bien es cierto, según la propuesta grotowskiana, podemos trabajar con expresión corporal desde el punto de vista actoral o teatral también. Sin embargo, yo considero particularmente que la unicidad entre la danza y la actuación siempre va a beneficiar un montaje, siempre va a beneficiar una obra de teatro. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos elementos. Desde la teoría clásica de lo que es el legado de la música en la humanidad, bueno, hay elementos que podrían ser recursos armónicos para dar estos colores y texturas dentro de una obra de teatro. También melodías, también sonidos. No necesariamente se pueden utilizar elementos puros de un sonido, de la construcción de una melodía para comunicarte algo. Se pueden incluso utilizar ruidos para eso. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, por ejemplo, en las películas de terror. En las películas de terror no hay unas melodías estructuradas. Lo que se utilizan son ruidos para crearte una sensación de suspenso. Pero no hay una melodía estructurada, no hay una armonía, no hay una belleza, no hay una estética involucrada. La estética involucrada va más allá, es simplemente para crear una textura y crearte una sensación de suspenso. Que tú escuches y veas y relaciones y de una vez la emoción que te venga es que se te paren los pelos. ¿Okay? O que permanezcas estática allí esperando cuál va a ser el desarrollo de ese acontecimiento. Al final, las artes visuales hacen lo mismo que la música, se meten con nuestras emociones y nos hacen sentir cosas reales. Es a través de la pintura, la fotografía o cualquier imagen que logramos guardar nuestra historia y expresar lo que somos. El arte nunca se queda quieto, siempre está cambiando y esa misma necesidad de expresarnos es la que nos lleva a movernos hacia el escenario. Sin el arte, la sociedad deja de ser sociedad y retorna 10.000 años de antigüedad a cuando era un grupúsculo, donde cualquier fenomenología
digamos que le orientaba la vida en sociedad. Y es gracias a la manifestación artística surgida de esta fenomenología que las sociedades han logrado avanzar. Por eso el arte es el oxígeno de la sociedad. Yo creo que las artes visuales vienen a ser como lo que eran la ópera para el finales del siglo XIX. Es la unión, o sea, es la máxima unión de expresión que tiene el humano para utilizar los recursos artísticos para poder expresarse. Y no solamente expresar elementos objetivos, sino también subjetivos, que no solamente van más allá de la interpretación del creador. Yo soy de los que pienso que no hay obra artística culminada. ¿Por qué? Porque también hay una parte de la obra artística que viene inspirada de la persona que observa. Cuando la persona hace el criterio, cuando quien ve la obra de teatro, quien va al cine, quien escucha un concierto, emite una opinión de esa experiencia, es cuando la obra realmente está culminada. El arte no solo se crea, necesita un espacio y un lienzo para contener las visiones de una época. En el corazón de una ciudad de luz y contrastes como Maracaibo, ese refugio tiene nombre. El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo nació no solo como una estructura de concreto, sino como una promesa de demostrar que las artes visuales son el espejo donde una sociedad se reconoce, se cuestiona y se trasciende. Desde sus cimientos, este lugar asumió una misión vital: convertirse en el puente definitivo entre el artista y el espectador. Pero, ¿por qué insistir en las artes visuales? Porque son el lenguaje donde la pintura, la escultura, la fotografía y el teatro no necesitan traducción. Son el registro visual de nuestra propia historia. El Centro de Bellas Artes ha promovido estas disciplinas y resguardado la sensibilidad de una región entera por décadas. Además de entender que apoyar a los artistas es proteger el alma de nuestra propia región. Sus pasillos y salas no son paredes vacías. Son lugares donde el talento de nuestra gente ha roto barreras y vencido al olvido. Para entender el pulso creativo de Maracaibo, es necesario volver en el tiempo. Corría el año de 1953 en una ciudad sedienta de espacios para el pensamiento y la creación, cuando un grupo de damas intelectuales decidió cambiar el destino cultural de la región. Eso fue un grupo de mujeres de la parte esposas de los que trabajaban en las petroleras y obviamente algunas de aquí de la ciudad, que estaban necesitadas de juntarse y hacer cultura, leer. De hecho, esto se llamó, el primer nombre que tuvo el Centro de Bellas Artes era Centro de Bellas Artes y Letras de Maracaibo. Entonces, ahí estaba Mercedes Bermúdez de Belloso, que es poeta, o fue poeta, murió. Gente de teatro, gente que pintaba, gente que se reunía a leer, gente que se reunía a pintar. Entonces, era una necesidad que tenía este grupo de mujeres de organizarse. Crearon el Centro de Bellas Artes. En ese momento, mi papá, que era sobrino de Mercedes Bermúdez de Belloso, estaba como muy ligado a ella por la parte cultural. Mi papá siempre ha estado muy interesado en eso. Y surgió la idea de tener no solo un grupo que se reuniera donde fuera, sino una casa. En ese momento la Shell donó una casa que tenía aquí detrás del estacionamiento, una casa muy pequeña donde se hacían exposiciones, pequeñas exposiciones, se leía, se hacía teatro, y fue creciendo poco a poco, cubriendo necesidades de ese momento de la ciudad. Un sitio donde reunirse, como te digo, pues de tener una vida cultural, aparte de lo que era
el Teatro Baral en el centro, ¿no? Cuando el Teatro Baral cerró, el Centro de Bellas Artes nació la iniciativa de crear un teatro más moderno, mucho más espacioso, que cubriera esa necesidad que dejó el Teatro Baral, ese vacío que dejó el Teatro Baral en la ciudad. El impacto de este lugar fue tan grande que funcionó como una semilla para la ciudad. De allí nacieron instituciones que todos los maravinos conocemos, como el Colegio Bellas Artes, el CEBAS y la Alianza Francesa, abriendo las puertas para que generaciones enteras pudieran estudiar, aprender idiomas y conectarse con el mundo. Bueno, mi papá ha dejado un legado importante aquí en la ciudad. Y ha marcado muchísima gente, a través del colegio, a través del centro, a través de las agrupaciones, a través de la Orquesta Sinfónica con quien hizo una gran alianza, a través de los centros de educación de idiomas. Aquí en el Centro de Bellas Artes nació lo que es hoy en día el CEBAS y después lo que fue la Alianza Francesa. O sea, nosotros tenemos una relación con la educación que va desde el principio. Toda esa historia dejó una huella imborrable en Maracaibo, pero su legado va mucho más allá de las paredes del centro y hoy cobra vida en sus testimonios. De los logros más importantes ha sido la creación del Colegio Bellas Artes. Esto de verdad, la idea era y se logró que los alumnos que pertenecen al Colegio Bellas Artes tengan una educación integral, donde los alumnos puedan percibir no solo las artes, ¿no? Todas las artes, sino la parte educativa como tiene que ser. Entonces ellos cuentan con un espacio como el Centro de Bellas Artes, donde pueden disfrutar de todas las exposiciones y obras que tenemos y a su vez recibir una educación, como les dije, integral, tanto en las artes visuales como en el teatro, la danza. Yo creo que eso es uno de los más grandes logros que ha tenido el Centro de Bellas Artes. Por más de 6 décadas ininterrumpidas, el Centro de Bellas Artes ha trascendido nuestras fronteras para convertirse en una referencia internacional. Pero más allá de los reconocimientos, sigue siendo lo que sus fundadoras soñaron, un espejo vivo del espíritu creador de nuestra sociedad. El Centro de Bellas Artes ha mantenido sus espacios a través de la autogestión. Eso nos ha ayudado a mantener todo el trabajo que hacemos, las exposiciones, llámese teatro, pero aparte de eso, nunca hemos bajado la guardia, siempre hemos mantenido nuestras actividades. A pesar de las diferencias de situaciones que han pasado en el país, ¿verdad? Igual seguimos funcionando, dando al público la oportunidad de tener un espacio para el disfrute de todas las artes. Entonces el Bellas Artes viene haciendo una labor sostenida, persistente, constante, de tener unas instalaciones abiertas, sin juzgar, sin categorías, para la formación y el desarrollo de la cultura en la ciudad. Eso es vital. ¿Pero qué es realmente el Bellas Artes? Más que un edificio, es un organismo vivo, un punto de encuentro donde las ideas se transforman en materia y donde sobre todo destaca la identidad. El Centro de Bellas Artes es el Centro Cultural de Maracaibo. No es un centro cultural más, es el Centro Cultural de Maracaibo. Es el epítome donde las artes convergen, tanto las escénicas como las plásticas. Es el centro de arte donde tú puedes ver una exposición y entrar y ver una obra de teatro, un musical al mismo tiempo. Es reconocido a nivel regional, nacional e internacional como uno de los centros de vanguardia donde se presentan tanto a nivel estético como de puesta en escena más vanguardista de acá de Maracaibo. Y no ha sido nuevo, esto es desde su fundación. A poco más de 70 años el Centro de Bellas Artes continúa siendo ese punto referencial dentro del Estado. El Bellas Artes es un espacio
para la ciudad, un espacio donde tú puedes venir a pasar un rato, a disfrutar, a desahogarte, a relajarte. El espacio es la casa de la ciudad donde la gente se conoce, se comparte. A ver si lo puedo decir en una sola palabra. El Centro de Bellas Artes es un espacio donde todos queremos estar. Si nosotros revisamos los archivos o los antecedentes del Bellas Artes, por aquí han transitado artistas de estratos internacionales, de escala global, de trascendencia tanto nacional, continental y mundial. O sea, el Bellas Artes ha servido y se ha sostenido, que es lo más importante. Se ha sostenido como un ancla, un pilar, un eje pivotante de reflexión cultural. Eso no es poca cosa, y menos en un país donde la cultura fue erosionada, para decirlo menos. Creo que el Centro de Bellas Artes ha sido promotor cultural. Fíjate que el tener en el teatro el telón de boca de un tapiz guajiro es una idea que fue realmente revolucionaria en ese momento. Los guajiros son una parte importante de nuestra sociedad aquí en Maracaibo y del estado Zulia, pero no tenían la contundencia que tienen hoy en día culturalmente a través de sus tapices, ¿no? Y de su cultura. Hoy en día todo el mundo sabe y conoce un tapiz guajiro. Okay. El tener esa iniciativa de crear un telón de 15 metros por 7 metros a través de guajiros hechos a mano, reflejando su cultura en un centro cultural moderno, porque para aquel momento, por supuesto, era una estructura moderna. No, fue revolucionario. Yo creo que esa creatividad de vamos a involucrarnos todos es lo que ha hecho del Centro de Bellas Artes un centro cultural de punta, ¿no? A través de la iniciativa, de la creatividad de cómo hacemos para mostrarnos nosotros como ciudad, nosotros como culturalmente cada quien, a través de las exposiciones. Bueno, mira, tenemos esa área o ese interés en ofrecer nuestros espacios de manera responsable socialmente. ¿Qué quiere decir eso para el Centro de Bellas Artes? Que estamos abiertos a o estamos conscientes, ¿verdad?, que no todo el mundo o todas las comunidades pueden pagar para tener su espectáculo aquí en el teatro o un artista para poder exponer. Entonces, ¿en qué consiste nuestro programa de responsabilidad social? Que se acercan a nosotros instituciones como fundaciones que atienden niños con problemas de salud, o fundaciones que atienden niños que están en situación como no tienen los recursos para estudiar, entonces no tienen una escuelita, ese tipo de fundaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y por qué es importante? Porque ese público, ¿verdad?, que puede venir y conocer el trabajo de esas fundaciones o de esas instituciones que trabajan, de manera, con las uñas, por pura vocación, al final se convierte en una manera de demostrar cómo el arte, eso es lo más importante, cómo una persona que entra a este centro, un niño que entra a ver una exposición o a ver un espectáculo musical, después que sale es otra persona. La experiencia que él vive al estar en contacto y poder sentir unas emociones que no las siente normalmente o no las entiende cuando está en su colegio, porque aquí es impresionante, y es materia de estudio todavía, cómo el arte es una necesidad del ser humano. Es a través del arte que nosotros nos expresamos y nos convertimos en mejores personas.
o descubrimos cómo podemos expresarnos, entonces unos descubren que lo hacen mejor pintando, otros lo hacen mejor cantando, otros mejor recitando, pero es en el contacto en un centro cultural donde te puedas ver que eso ocurre, que te das el permiso para sentirlo y para hacerlo. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que la gente venga. Y si la gente no puede venir porque no puede pagar, entonces nosotros abrimos nuestras puertas de manera responsable socialmente para que lo puedan hacer. El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo no es solo un testigo del tiempo, es un catalizador vivo para las nuevas generaciones de creadores, para el estudiante y el aprendiz. Este espacio se convierte en un refugio de inspiración, donde el arte deja de ser teoría y se transforma en pulso. Es el lugar donde el descubrimiento personal se conecta con la historia, transformando el aprendizaje en una experiencia eterna de libertad creativa. Hay una parte muy esencial de la música que es el desarrollo de la disciplina. O sea, yo digo que ser músico actualmente es como ser un deportista de alto rendimiento, porque se necesita no un nivel de perfección, porque los niveles de perfección llevan a un nivel de estrés emocional y muchas veces frustrante. Ahora son niveles de precisión, es decir, llegar a lo más preciso posible. Y para llegar a lo más preciso posible, eso es tal cual como el entrenamiento físico y mental que tienen, por ejemplo, los deportistas. El hecho de que el taller esté dentro de las instalaciones o cerca de las instalaciones del teatro y de las salas expositivas del Bellas Artes nos permite hacer reflexiones muy cercanas o muy a cuerpo presente con las obras y los artistas. Entonces, los estudiantes tienen un contacto directo con las exposiciones que se presentan acá y al mismo tiempo participan de todos los conversatorios, charlas o dinámicas que se producen de interacción con los artistas que están exponiendo. Entonces, es muy fructífero. Creo que es una formación, aunque es un taller sabatino, pero es una formación bastante intensa. O sea, yo siento que los estudiantes están entusiasmados con el deseo de hacer cosas, de compartir experiencias, de acercarse al arte y a los artistas. Es nuestra casa. Para nosotros, el Centro de Bellas Artes y Baricay convergen en una misma filosofía, en una misma ideología y en una misma pedagogía. Es imposible no resultar un matrimonio frugal, que dé frutos, estando estas tres aristas juntas. Entonces eso nos permite pues formar esta alianza donde todos los días hacemos un ejercicio de aprendizaje mutuo. Existe el Centro de Bellas Artes que le abrió sus puertas como a los nuevos talentos, a los jóvenes que están comenzando. Por eso en nuestras actividades siempre tenemos salones para artistas jóvenes, hacemos un llamado abierto para que vengan artistas de todas partes y de todo nivel. Entonces, bueno, yo creo que la principal identidad que tiene el Centro de Bellas Artes para el público y para los artistas es que aquí está más identificado con lo moderno, con lo que está ocurriendo ahorita en este momento. O sea, si tú quieres saber qué está de moda, tienes que venir al Centro de Bellas Artes. Yo expuse aquí probablemente en el 2016 o 2017 con mi primer trabajo que fue Cara, se llamó bueno, ahorita no me acuerdo exactamente, pero para mí era un logro exponer acá porque yo estudié en el Bellas Artes. Entonces era una manera de volver al punto inicial que fue mi estudio en el colegio. Y nosotros siempre veníamos para acá y venir para acá era mágico en su momento. Siempre ver obras de teatro, ver las exposiciones que había, que antes obviamente no lo entendía nada, porque bueno, el arte lo vas sintiendo cuando va transcurriendo el tiempo, pero sin duda son espacios que tienen que abrir aún más. ¿Pero qué es realmente el Bellas Artes? Más que un edificio, es un organismo vivo, un punto de encuentro donde las ideas se transforman en materia y donde sobre todo destaca la identidad. Se trata siempre de la subida. Ya lo que sale en el escenario te lo disfrutas una hora y ya, pero el proceso de los ensayos
esa sinergia que se crea con los actores no es algo que tipo, ay, yo me aprendo mis líneas y aparezco el día de la obra y ya, no funciona así. La magia de los ensayos, el crear esa química y que al mismo tiempo ves una obra evolucionar, tipo, no se parece en nada a lo que era el primer ensayo, puede cambiar el guión, cambia la dirección, cambia todas las instrucciones o cómo tenían pensado una escena. El verlo ser diferente y evolucionar gracias a los aportes de todos es mi parte favorita. Me parece excelente que, bueno, por ejemplo, aquí en Maracaibo haya un lugar donde tú puedas venir y animarte a pintar, porque me parece que hay muchísimo talento. He visto muchísimas personas que se animan, que son súper buenas, pero tal vez no hay un lugar donde puedas ir y que te enseñen bien a alguien que sea experimentado. El profesor es súper bueno, el profesor sabe, tiene décadas en eso y me parece excelente que tengas una oportunidad de venir con alguien que sabe, que te pueda enseñar y que puedas, pues. Creo que lo que más me gusta es hacer arte. Ni siquiera es solo yo actuar y estar en escena. Me gusta todo el proceso, me gusta ser parte de verlo, presenciar cómo empiezan con algo tan simple como es leer un guión hasta el final, cuando ya está la obra montada, y haber sido parte de esa experiencia. Me parece lo más bonito. Creo que la disciplina del TEA, la verdad que no puedo hablar de otras escuelas de teatro porque no he estado en otras escuelas de teatro. Pero desde que comenzamos hubo una disciplina que fue lo que a mí me captó, y creo que desde la disciplina podemos todos tener talento, pero siempre y cuando seamos disciplinados vamos a potenciar muchísimo más ese talento, y creo que eso en sí es la raíz de por qué sigo acá después de 13 años. El impacto del centro en las nuevas generaciones es evidente, pero más allá de las disciplinas y los espacios, este lugar evoca un sentimiento único en cada persona. El Centro Bellas Artes es la institución pionera en toda la labor cultural. Innovación, totalmente. Amor. Una estructura. El espacio donde se consigue la felicidad. Un eje pivotante de reflexión cultural. Exposición. Es necesario, porque pienso que al menos Maracaibo es un lugar de muchos artistas y es poco un lugar de arte. Pero, ¿qué pasa con el arte que vive en él? Las artes visuales para mí es parte de la vida. Conexión. Felicidad. Identidad. Incomprensión. Una experiencia mágica. Oxígeno para respirar. Libertad y catarsis. Sentimiento. Proceso. Para mí es el proceso, porque es que ahí está la magia. Es en este punto donde las artes visuales y el Centro de Bellas Artes se vuelven una sola cosa, creando una experiencia única en Maracaibo. No se trata solo de un edificio o de obras colgadas en una pared, se trata de vidas transformadas, y quienes caminan por esos pasillos todos los días son el mejor testimonio de ello. Actualmente la fotografía lo es todo, incluso es una medicina. Yo siempre, mi escape es la cámara. Incluso a veces no me importa ni siquiera ver el producto final. A mí lo que me interesa es hacer fotos. Y yo cada vez que salgo, hoy por ejemplo, yo voy, no fui hoy, pero generalmente lo hago, voy, doy vueltas por el centro, en el carro, escuchando música, y ese para mí es irme del mundo. No reviso celular, estoy en mi momento, y por eso la fotografía actualmente sin duda es una medicina que hace callar mi mente. ¿Cómo ayudó el arte a Isabel? Es una ayuda en autoestima y en ánimo y en herramientas de comunicación, no solamente aquí dentro de un elenco, sino fuera de acá, porque cuando tú tienes un personaje en el que te identificas con él, o al contrario, te dan un reto que sabes que si es un villano o es un antagonista, y dices, nada, estoy juzgando a esta persona, pero al mismo tiempo la interpreto, tienes la oportunidad de evaluar qué cosas puedes aplicar en tu vida diaria. Por ejemplo, una vez yo veía que hay cosas de mis amigas que me gusta imitar o que admiro de ellas, y cuando me siento en situaciones donde Isabel no sabe qué hacer, pienso qué haría mi mejor amiga, o qué haría mi mamá, o qué harían mis hermanos. Y el estar en las artes escénicas también me ayuda a pensar en qué haría mi personaje.
Entonces, si hay algo de un personaje que admiraba desde pequeña, fuese un héroe o fuese un villano, fuese una actitud en particular, esa actitud, ese hábito me ayuda a tomarlo y decir, si esa persona puede, yo también puedo. Entonces, me ayuda a eliminar muchas barreras mentales. Yo creo que mi vida se basa en eso. Se basa en poder expresarme, poder decir quién soy, poder expresar lo que siento que me representa como persona. Y eso es importante para mí. Para mí el Centro Bellas Artes es mi vida. Son 49 años que ya tengo acá. Cada día aprendo mucho más. Aprendo de la gente joven que se va incorporando al Centro Bellas Artes. Esto me mantiene viva. Poder disfrutar de una exposición, poder disfrutar de un teatro, o sea, eso es una bendición. Ver la vida quizás distinta a lo que lo ven las personas. No quiero decir que soy distinto, pero sí el artista debe tener un toque de saber captar algunas cosas de la gente para tú llevarlo a, en este caso, una obra de teatro o algún tip o algo. Y eso fue lo que me enseñó, o lo que me ha enseñado, bueno, me ha enseñado muchísimas cosas, pero en sí eso es lo que recuerdo. Siento que como persona he tenido muchas más herramientas para lidiar con el día al día, que ni siquiera tienen que ver con la actuación, pero le he sacado de las clases, de las técnicas, de todo lo que he aprendido aquí, y siento que soy mucho mejor persona que desde que comencé hace unos meses, y ha cambiado totalmente mi vida. Luego, con el tiempo, esto fue como que transformándose, o sea, pasó de ser un simple hobby de querer tocar un instrumento, a sencillamente a profundizar lo que es el lenguaje de la música, pues. De cómo la música va más allá de simplemente tocar un instrumento, de cómo despierta emociones. Y eso me caló muchísimo en lo que son mis intereses. De hecho, yo dejé una carrera botada por irme a Caracas solamente a estudiar música, que es mi pregrado como tal. Y bueno, dar ese paso fue totalmente trascendente, porque dejó de ser simplemente una actividad complementaria en mi vida a formar una parte esencial y obviamente rentable de trabajo. No es necesario crecer rodeado de arte para ser impactado por ella. Las artes visuales son más que expresiones, son un salvavidas. El arte sana, rescata momentos y define quiénes somos. Es aquello que a muchos impulsa a seguir adelante, porque no se imaginan el mundo si no fuera por el arte.